La serie que estamos llevando en este momento es basada en la carta a los Romanos. Como título general, la gracia de Dios, y el específico de hoy, allá en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5, vamos a leer, que es la parte donde vamos a leer hoy, y tiene por título, ¿qué obtiene el justo? Ese es el que vamos a leer en este día. ¿Qué obtiene el justo? Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En estos 5 versos es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta tarde, y viendo que es parte de una misma carta, vemos una breve historia, una breve parte de lo que habíamos estado viendo hasta el día de hoy. Había cosas que teníamos que entender, había cosas que no podíamos pasar por alto y que Pablo estuvo haciendo mucho énfasis a lo largo de todos estos versículos de los 4 capítulos anteriores. Pablo les estuvo diciendo: hey, el pecado es real, todos hemos pecado y todos necesitamos de un Salvador. Dios es bueno y Dios ha dado de un Salvador para todas las personas, y simplemente las personas tienen que tener fe en este Cristo. Simplemente lo que la gente tiene que hacer es tener fe. Oye, Pablo, ¿y las obras? Le preguntaron a alguno, y el portarse bien y el hacer bien las cosas. Pablo les dice: claro que esas también tienen que ver, porque eso refleja que ustedes tienen fe y reflejan que ustedes tienen salvación, pero no pueden pagar con estarse portando bien el hecho de alcanzar así la salvación. Entonces, ellos han entendido que son pecadores, que necesitan una justificación, y que esa justificación viene de Dios, y que simplemente por el hecho de creer que no hay nada que nosotros podamos hacer, o que no hay nada que ellos puedan hacer para poder ser salvos. Y es entonces donde Pablo comienza con lo que dicen estos versos. Los cristianos entendieron bien lo que Pablo les estaba diciendo, y aquí encontramos más beneficios que las personas cristianas, que las personas que están en Cristo pueden obtener, y lo cual puede ser de mucho ánimo y de mucho confort para las personas. Es confortable el saber que estando en Cristo tenemos muchas cosas. Lo primero que nosotros tenemos es esa justificación, una vez más, porque sabíamos que estábamos mal, sabíamos que estábamos condenados, sabíamos que necesitábamos un Salvador, y estando en Cristo tenemos justificación. La justificación significa tener perdón, significa la absolución de la culpa del pecado, significa que nosotros podemos ahora presentarnos ante Dios sin tener el miedo de ser consumidos por Él. Sabemos que nadie puede presentarse ante Dios lleno de pecado, porque es algo con lo que Dios no puede tener una relación. Es algo con lo que nosotros necesitamos para poder llegar a Él. Y aunque la justificación es necesaria, la justificación no es el término de nuestro objetivo como cristiano. La justificación es el tronco, podríamos decirlo así, de un árbol que nos va a permitir a nosotros tener fruto, que nos va a permitir a nosotros tener un resultado. La justificación es algo que cada una de las personas necesita, pero que después de la justificación va a tener más cosas aún. Va a obtener más beneficios. Y es que el ser justificado lo cambia todo. El ser justificado marca un antes y un después.
El ser justificado hace que tengamos objetivos diferentes, pensamientos diferentes y que queramos ir a diferentes lugares. Y entonces los resultados tienen que ver con nuestro pasado, porque antes éramos pecadores. Tiene que ver con nuestro presente, porque ahora nosotros hemos estado justificados de ese pecado, y tiene que ver con nuestro futuro, porque ahora nosotros tenemos la posibilidad de acceder a Dios. Ser justificado es lo que estamos buscando ahora, pero es algo que nos va a llevar a mucho más. Es la entrada, es la puerta para llegar a ser o alcanzar todo lo que Dios está ofreciendo para las personas. Todo lo que Dios está ofreciendo para las personas. Por eso el texto comienza en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificaos pues por la fe. Y va a empezar a decir, esto es lo que ustedes tienen. Esto es lo que ustedes han podido alcanzar. Y lo primero que Pablo les dice que la gente obtiene al ser justificado es, tenemos paz para con Dios. En este punto, no estamos hablando del hecho de sentirnos serenos en momentos difíciles. El que Dios diga que después de la justificación nosotros tenemos paz para con Dios, no está hablando de que a partir de este momento, cuando las situaciones difíciles vengan a nuestras vidas, nosotros no vamos a tener miedo, no vamos a tener preocupación, no vamos a estar pensando en el qué pasará. Sí deberíamos, pero no es a lo que este verso significa. En este verso, de lo que está hablando ahora, es que nosotros ya no estamos más en guerra con Dios. A veces no nos damos cuenta, pero hay dos partes aquí. Y estamos en una o estamos en otra. Está la parte en la cual nosotros estamos combatiendo del lado de Dios, o está la parte en la cual nosotros estamos combatiendo contra Dios. Cuando nosotros somos justificados, esa guerra se acabó. Esa pelea quedó atrás. Ya no somos más sus enemigos por causa del pecado, sino que ahora nosotros somos amigos. Sino que ahora nosotros somos parte de Dios. Todos estamos en una de estas dos partes. Y a veces no lo queremos ver. Y a veces no quisiéramos que fuera así. Porque el pecado nos envuelve tanto en nuestra cabeza que nosotros pensamos que estamos buscando libertad y que nosotros pensamos que estamos buscando autonomía y nosotros creemos que nadie nos dice lo que debemos de hacer, y en ese orgullo y en esa arrogancia lo único que hacemos es un libertinaje donde nosotros lo que buscamos es alejarnos de Dios. Dios pide que nosotros dependamos de Él para ofrecernos una libertad verdadera. Dios lo que nos quiere enseñar es lo que nosotros realmente necesitamos. No siempre lo que nosotros queremos, pero sí lo que realmente nosotros necesitamos. Y a veces nuestro pecado nos ciega, y en vez de ir a la luz y en vez de ir a esa libertad, nos vamos siendo esclavos, nos vamos a poner en las filas del enemigo a luchar contra Dios. Esto es lo que Dios está intentando quitar de en medio de nosotros. Que ya no seamos enemigos de Dios. Que ya no estemos en contra de Dios. Sino que ahora seamos amigos de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, nosotros éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero fíjense la primera parte. Porque si nosotros siendo enemigos, o sea, ya nos está catalogando en una parte, estamos siendo enemigos de Dios cuando vamos tras el pecado. Él nos rescató para que de esa manera ya no fuéramos más sus enemigos. ¿En qué parte? Es que nosotros no somos capaces de ver esto. A veces que no le queremos poner la atención suficiente a que hay una enemistad entre Dios y las personas que van tras el pecado.
en que es algo que a Dios no le gusta, que las personas se dejen engañar y de esa manera se alejen de aquel que le está buscando o de aquel que les está tratando de ofrecer lo mejor. Dios nos ha justificado. Y cuando hemos sido justificados, ahora nosotros somos ya sus amigos. Ya no hay enemistad. Ya no somos sus enemigos. Sino que ahora estamos dentro de su amor. Ahora estamos dentro de las bendiciones que es ser un cristiano. Y en todo momento nosotros podemos ver reflejado su amor. Aun cuando en ocasiones disciplina, aun cuando en ocasiones castiga, aun cuando en ocasiones las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, el problema, ahí siempre se está viendo el amor de Dios. El problema es que muchas veces nosotros lo tomamos como algo que está en contra de nosotros. Como cuando éramos niños. Y cuando mamá nos decía, hey, tienes que dormirte temprano, tienes que comer las verduras o tienes que comer aquellos alimentos que no te gustan pero que son nutritivos. Tienes que estar menos tiempo en la televisión o en los videojuegos o en el celular. Y nosotros creíamos que mamá estaba en contra de nosotros, pero en realidad estaba mostrando allí que estaba del lado de nosotros. Hay veces que es como nosotros vemos a Dios cuando nos está cuidando y lo que intentamos es alejarnos de Él yéndonos tras el pecado. Cuando somos justificados nos damos cuenta de que estamos del lado de Dios y ahora podemos ponernos en sus filas y echar mano de Él. Y ahora de esa manera nosotros, al haber sido unas nuevas criaturas, es que nosotros tenemos esa reconciliación. Y es como si aquel amigo con el que algún tiempo conviviste y luego dejaste de ver y por azares del destino se convirtieron en enemigos y luego en algún momento dicen, se vuelven a encontrar, hacen las paces y dicen volvemos a ser amigos. Es lo que Dios está queriendo mostrarnos a nosotros. Que cuando somos justificados por Él, ahora podemos tener una relación con Él. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 19. Ahora nosotros somos una nueva creación, porque Dios nos hizo así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es el punto de esto? Lo que Dios está diciendo, hey, mira, yo te voy a perdonar o yo te voy a justificar de todo lo que tú has hecho. Y no solamente eso, sino que ahora te voy a hacer parte de los míos. Y este es un grande privilegio que tenemos al ser justificados. Él borró nuestra cuenta, pero fíjense, a veces solamente lo dejamos ahí. Tenemos una cuenta negativa llena de pecados y Dios borra esa cuenta. Y creemos que ahí acaba todo. Pero lo maravilloso de Dios es que nuestra cuenta no está en saldo negativo, nuestra cuenta no está en cero, sino que nuestra cuenta está a nuestro favor al estar en Cristo. Y es por eso que entonces tenemos esa reconciliación. No solamente es como que saldó nuestra deuda, sino que aparte de que saldó nuestra deuda, nos dio para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa libertad que ahora tenemos en Él. Cuando Cristo dijo en el Calvario, consumado es, se refería a su ministerio, se refería a que había cumplido lo que había hecho. Y lo que había cumplido es que había puesto el camino para que tú y yo pudiéramos ser amigos de Dios. Porque cuando estamos justificados, todo lo malo que hemos hecho ha quedado atrás para empezar a tener esa buena y esa nueva relación con Dios. Hay veces que pensamos en cómo Dios habla acerca de Abraham, aquel que fue considerado el amigo de Dios. Pero a veces no valoramos y no nos damos cuenta que hoy nosotros estamos en esa parte.
en la que somos de Dios, en la que ya no somos sus enemigos, sino que ahora estamos con Él, luchando con Él, alentándonos en Él, esforzándonos por Él y Él sosteniéndonos en todo momento. Porque como sus amigos, como siendo parte de su reino, como siendo parte de sus hijos, ya no estamos peleados. Ya no estamos enojados. Ya no estamos queriendo separarnos de Él, sino que ahora estamos cerca de Él. Y esto es lo que Dios nos da. Que si en algún momento quisiéramos no estar peleados con alguien, Dios nos dice, al menos conmigo, no estás peleado. Estamos en paz. Te he justificado y sabes, no tengo problema contigo. Estamos a mano. Creo yo que ese es un grande privilegio que a veces no valoramos o en el cual a veces no estamos pensando. Pero esto lo digo para que nos podamos animar y para que nos podamos seguir esforzando. ¡Wow! En Cristo he sido justificado, pero no solo eso, sino que ahora estoy siendo de los de Dios. Ya no soy más su enemigo y ahora puedo acercarme a Él, pedirle ayuda, convivir con Él y estar con Él. Es ahora donde el himno aquel que cantamos cobra sentido. Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos y le hablo y tenemos esa relación porque ya no estamos separados. Y hay que gozar y hay que disfrutar eso que ahora tenemos. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso número 2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjense en esa parte. Como personas justas, no solamente tenemos la justificación o la justificación nos hace justos y no solamente tenemos paz para con Dios, sino que también tenemos entrada o tenemos acceso a la gracia. Dios permite que tengamos una relación con Él. Ya lo dijimos, no solamente nos perdonó, sino que también nos hace sus amigos. Ahora podemos vivir con Dios. Ahora podemos ir delante de Dios cuantas veces nosotros queramos. Siempre va a ser de asombro ver esta parte. En la antigüedad, no todos tenían acceso a Dios. En la antigüedad había que reunir varios o bastantes requisitos que imposibilitaban a muchas personas a no poder llegar a Dios, no poder acceder a Él como nosotros hoy lo podemos hacer. Dice Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 23. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su cuerpo o es su carne, y teniendo un gran sacerdocio sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, dice este verso, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero me gusta esta parte. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Hoy tenemos la oportunidad de llegar hasta Dios. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de gozar quién es Dios. Porque nosotros tenemos la certeza de que cuando oramos Dios nos escucha. Porque nosotros tenemos la certeza de que Dios cuida de nosotros. Porque nosotros sabemos bien que Dios está ayudándonos. Más adelante vamos a ver lo que dice allá Romanos capítulo 8, versículos 31, versículos 32, donde nos habla de esa parte importante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos, dice el verso 32, que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Y es donde podemos sentir lo que sentía Daniel, lo que sentía Jeremías, lo que sentían todos aquellos hombres que sabían que Dios estaba de su lado y por eso podían enfrentarse a grandes obstáculos, a grandes retos. Porque ya sabían que no están solos. Porque no se trataba una vez más de que simplemente nos perdonó y dijo, bueno, ya, que te vaya bien. Sino que nos perdonó y nos dijo, hey, y puedes estar aquí, vivir conmigo. Y aparte de que puedes vivir conmigo, puedes venir a mí todas las veces que tú lo necesites y yo te voy a ayudar. Todas las veces que estés en problemas, todas las veces que tengas alguna situación difícil, ven conmigo. Ven conmigo. Y yo te voy a ayudar. Ven conmigo. Y yo te voy a escuchar. Porque yo soy tu Dios. Porque yo estoy contigo. Wow. Yo siento que esta parte debe de ser de mucho aliento para todos los cristianos. Ya no solo... Pero fíjense cuál era nuestra situación. Nuestra situación es que estábamos endeudados. Debíamos todo lo que teníamos y hasta lo que no teníamos. Y no teníamos forma de pagarlo. Dios llega a nosotros y nos dice, mira, ¿sabes qué? Yo pago por ti. Aparte de que voy a pagar por ti, mira, yo te voy a dar un poco más o yo te voy a dar más para que tú puedas de esa manera volver a construir tu vida, una nueva vida. Y no solo eso, mira, si te llega a faltar, si llegas a batallar o cualquier cosa, aquí estoy yo. Ven conmigo. Más, ni siquiera te vayas, es más, quédate a vivir aquí. Cuando pienso en el pueblo de Israel muchos años atrás y todas las cosas que ellos tenían que hacer año con año, todos los sacrificios para cubrir así los pecados que ellos cometían, veo que tenemos un grande privilegio hoy. Porque hoy nosotros no necesitamos cubrir nuestros pecados, sino que hoy nuestros pecados han sido quitados, que es algo muy diferente. Y que de esta manera ahora nosotros tenemos el acceso libre a Cristo, a Dios, un acceso permanente, un acceso seguro. Nosotros ahora podemos ir libremente y llegar hasta Él y decirle cuál es nuestra necesidad. Si esto no nos alienta como cristianos, si esto no nos hace decir, hey, tengo un gran privilegio y tengo que disfrutarlo, no sé sinceramente qué nos puede ayudar. Animémonos, esforcémonos, tengamos ganas de seguir adelante recordando que ahora que somos justificados, tenemos grandes privilegios. Que ahora que nosotros somos justificados, ya no estoy en guerra con Dios, y ahora que soy justificado, puedo ir a Dios todas las veces que yo quiera, como un amigo, como un padre que está allí para ayudarme y cuidar de mí. Aprovechemos ese gran privilegio. Continúa el verso diciendo, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando nosotros somos justificados, aparte de lo que hemos mencionado ya, también nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Es decir, sabemos que algo está por venir. Recordamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nunca hemos visto la vida eterna. Nunca hemos visto el cielo. Nunca hemos visto la corona de la vida. Nunca hemos visto los libros en los cuales están escritos de los que nuestros nombres, de los que habla la Biblia. Nunca hemos visto algunas de las cosas que vienen allí, las promesas de Dios. Pero ¿saben? Debemos de estar certeros de que ellas existen y esa es nuestra esperanza siempre.
Tenemos esperanza de una nueva vida. Tenemos esperanza de la eternidad. Tenemos esperanza de la gloria de Dios. Porque es imposible que seamos decepcionados por Dios. Tenemos la esperanza de esa transformación por su gloria. Tenemos la esperanza de que disfrutaremos de la presencia de Dios por siempre. Y nuestra esperanza no es banal. Nuestra esperanza no es pasajera, como aquellos que confían en lo terrenal. Porque hay gente que tiene esperanza, que tiene confianza, que puede sentirse seguro cuando tiene ciertas cosas. Pero la mayoría de ellas pasarán. No son los dichos que a veces se escuchan decir los que dicen: sin nada vinimos y sin nada nos vamos a ir. No son aquellos dichos que dicen que lo efímero o lo pasajero de los bienes materiales, como el dinero va y viene. En ocasiones tenemos, en ocasiones no. Entonces, si nuestra esperanza está puesta en todas esas cosas terrenales, un día esa esperanza nos hará fracasar. Un día esa esperanza nos decepcionará. Porque el mundo nunca se pondrá mejor. No vendrá un gobierno mejor. No vendrán tiempos morales mejores. El mundo irá en decadencia. El mundo irá cayendo cada día más en su maldad. No tiene esperanza de que resulte bien. Pero en Dios tenemos la esperanza de algo mejor. Nosotros podemos ver el pasado, ver el presente, y de esa manera pensar en cómo podría ser el futuro. Y cuando lo analizamos en lo moral, nos damos cuenta que no nos depara nada bueno. Que las cosas parecen ir cada día más torcidas, más perdidas. Pregúntele a uno más viejo que usted. Analícelo usted en su vida. Y se va a dar cuenta de que no tenemos esperanza. De hecho, si ustedes fíjense, las probabilidades siempre anuncian una guerra, siempre anuncian una catástrofe, siempre anuncian que algo malo está por pasar. Pero cuando estamos en Dios, nosotros verdaderamente tenemos una esperanza. Cuando nosotros estamos justificados, ya no hemos confiado o ya no estamos esperando que me gane la lotería, ya no estamos esperando el que pueda tener todas estas riquezas, ya no estamos esperando en que algunas cosas pasen para poder yo ser feliz. Cuando ya estoy justificado, yo ya tengo la felicidad, porque ya sé que solo me esperan cosas buenas. Tal vez no en esta tierra, es cierto, pero sé que gozaré por la eternidad. Tengo la esperanza de que un día, no sé cuándo, tal vez mañana, no sé cuándo, tal vez en un año, tal vez en 20 años o en 50 años, pero sé que un día estaré ante la presencia de Dios. Y tengo la esperanza de que seré aprobado y que estaré con Él por siempre. Sé que eso pasará. Sé que un día yo voy a estar allí ante el tribunal y Él me va a decir: vente a mi derecha. Y Él me va a decir: pásale, tú eres de los míos. Y todas aquellas cosas que leía como en Apocalipsis que un día pasarán, yo estaré allí para vivirlas. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es en Dios, porque Él no falla, porque Él no miente, porque Él no cambia, porque Él dijo que algo iba a hacer y eso va a suceder. Por eso, ahora cuando estoy justificado, yo sé que todas esas promesas son mías. Les he dicho la semana pasada, hablo en primera persona, pero estas palabras deben de ser palabras suyas también. Tengo la esperanza de que un día estaré con Dios por la eternidad. No tengo otra opción, no tengo más a dónde ir. Ni siquiera lo considero de otra manera, porque sé que así va a ser. Y por eso vienen los versos que siguen. Por eso cuando tenemos esperanza nos podemos gozar en las tribulaciones.
Porque como cristianos sufrimos todo lo que el mundo sufre, todo lo que las demás personas batallan, la enfermedad, las carencias, la muerte misma. Pero cuando tenemos ciertas tribulaciones, es decir, cuando nosotros batallamos en la vida por ser cristianos, entonces nosotros estamos contentos. Cuando dice este verso, y nos gozamos en las tribulaciones, ¿sí? No está hablando acerca de que somos unas personas masoquistas a las que nos gustan que nos traten mal. No está hablando de que cuando algo malo pase, en vez de sentirnos mal, reíamos a carcajadas, porque qué padre, qué bonito. Sino está hablando de que cuando nosotros sufrimos única y exclusivamente por el hecho de ser cristianos, no por ser humanos, no por las cosas que normalmente pasan, sino por ser cristianos, nos gozamos. Porque el mundo verdaderamente sabe que está en guerra conmigo. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Cuando somos justificados tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que hay gente que está en contra de Dios. Por eso dice Santiago que todos los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces todas las personas que están llevadas por el pecado son enemigas de Dios. ¿Ok? Y como nosotros estamos con Dios, démonos cuenta que entonces son enemigos nuestros también. Y como son enemigos nuestros, pues estamos en guerra. Y nunca podremos estar en paz. Siempre estaremos en medio de ellos, pero sentiremos que no pertenecemos allí, lo que nos hará sentir incómodos. Y cuando les digamos, hey, es que esas cosas no se hacen así, nos van a atacar y se van a poner difíciles con nosotros. Porque no les gusta darse cuenta del mal en el que están y porque saben que somos enemigos. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Fíjense en esa parte. No se sorprendan cuando batallen por ser cristianos como si no supieran que eso les iba a pasar. Porque con el cristianismo, con la justificación, viene la tribulación. No son cosas separadas, son cosas juntas. Pero sigue diciendo Pedro, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo en su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Y dice Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de las tribulaciones entren al cielo. Fíjense en esta parte. ¿Por qué me gozo en las tribulaciones? Bueno, estoy contento cuando sufro como cristiano porque el mundo está notando que no soy como él. Se dio cuenta que soy su enemigo. Pero eso resalta lo que yo soy. Es decir, yo soy diferente. Las tribulaciones me ayudan. Pero aparte de que me ayudan, demuestran quién soy. Demuestran a dónde voy. Siempre decimos, hey, estamos en una guerra, el adversario, el diablo, nos busca cómo devorarnos y siempre se batalla, pero no siempre lo vivimos en la realidad. Las tribulaciones son necesarias y nos hacen recordar que somos cristianos y que no pertenecemos aquí. Las tribulaciones son aquel gafet, aquel estandarte que nos hace poder alcanzar el cielo. Es necesario que batallemos. No puede ir todo bien. Fíjense lo que este verso dice. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No nos gloriamos después de las tribulaciones, no nos gloriamos a pesar de las tribulaciones, sino que las tribulaciones son la causa del gozo. Fíjense en esa parte. No pasamos el problema y luego después del problema decimos, ¡ay, qué bien la libré! No decimos, yo estoy feliz aunque de acá me está yendo mal, sino que decimos, ¡ay, qué bueno que me está pasando mal!
¿Ven la diferencia? El cristiano puede decir, hey, estoy sufriendo por Cristo. Me recuerda mucho a los apóstoles. Ellos eran golpeados por predicar la palabra, estaban siendo ultrajados. Y luego los apóstoles salían de allí contentos de haber padecido por Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Las tribulaciones son la causa de nuestro gozo, porque las tribulaciones son lo que nos hace ver o lo que delata que somos diferentes. Si fuéramos iguales, nadie se diera cuenta y no sufriríamos con Cristo, por Cristo. ¿Por qué? Porque nos reímos como ellos, porque actuamos como ellos, porque hablamos como ellos, porque nos movemos como ellos, porque nos vestimos como ellos. Entonces no sufren. Pero cuando vamos contra corriente es más difícil y vienen las tribulaciones. Pero no solo esto, sino que las tribulaciones también traen paciencia. Nos hacen más resistentes. Nos hacen a nosotros ser capaces de sufrir más o de batallar menos, como usted lo quiera ver. Cuando las tribulaciones vienen a nuestra vida, nos hace como ir evolucionando, por llamarlo de esa manera. Viene una presión y nos hace más resistentes. Luego viene otra más grande y nos hace más resistentes. Viene otra tribulación, viene otra dificultad y nos hace más resistentes. Al principio a lo mejor alguien no nos gustaba cómo se dirigían a nosotros al decirnos cristianos, pero luego empezamos a superarlo. Y luego empezaron a surgir más cosas, pero empezamos a superarlas también. Y nos fuimos haciendo más fuertes, nos fuimos haciendo más resistentes. Y es que cuando nosotros nos gozamos en la tribulación, porque nos hacemos resistentes, porque desarrollamos nuestro carácter, porque las tribulaciones dan sabiduría, compasión, amor, misericordia, humildad, dependencia de Dios, fortaleza. Y si estas cosas no las tenemos cuando la tribulación viene, es porque entonces tal vez estamos siendo unos subcristianos, unas personas debajo de ser cristianos. La tribulación nos hace sentirnos contentos porque nos desarrolla. Es como cuando hacemos ejercicio. Empezamos con unas pesas de 5 libras. Pero llega un momento donde estas 5 libras ya no se sienten. Y ahora ponemos 10 libras. Y luego llega un momento donde estas ya no se sienten. Ahora ponemos 20 libras. Y todo esto va desarrollando nuestro cuerpo y nos hizo más resistentes, pero al mismo tiempo también nos hizo crecer. Nos dio a nosotros la capacidad de engrosarnos, de desarrollarnos. En este caso, de desarrollar así nuestro carácter. Después de la tribulación vemos a alguien que está en la tribulación y tenemos palabras para ellos. Y tenemos la forma correcta de decirles lo que ellos necesitan hacer. Y no actuamos con ellos con arrogancia, ni con las ganas de acabar con ellos, sino siempre con esa misericordia, sabiendo que al final del tiempo la libramos, y no por nuestra propia fuerza, sino porque Dios estuvo con nosotros en medio de esa dificultad. Eso me alienta. Porque viene la tribulación y yo sé que no estoy solo, sino que Dios está conmigo. Y el no actuar con esa confianza me hace ser un cristiano carente de cosas. Cuando viene la tribulación, podemos aprender aquí, es que nosotros estamos siendo probados para ver de qué estamos hechos. Y cuando lo probamos, es entonces donde viene el contentamiento, porque hemos pasado la prueba. La tribulación es para, por ejemplo, cuando pensémoslo de esta manera, Dios dice, nosotros venimos a Dios y le decimos, Dios, yo te amo. A ver, vamos a poner esta prueba, a ver si es cierto que me amas como dices hacerlo. Y si sí amamos como decimos hacerlo, entonces estamos aprobados ante Dios. Hay muchos que decimos, yo sería capaz de dejar todo por Dios. A ver, bueno, te voy a quitar esta cosa. ¿Y cómo reaccionamos algunos? No, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Eso, yo lo quería, yo tanto que luché por eso.
Entonces, si nosotros reflejamos esa amargura y ese descontento, resaltamos nuestra carencia. Resaltamos que estamos reprobados. Entonces, cuando nosotros nos gozamos en la tribulación, porque eso me hace ser más resistente, porque eso desarrolla mi carácter y porque una vez que la pase, estaré aprobado. Y por eso regresamos otra vez. Por eso tenemos esperanza. Continúa el verso diciendo, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ahora tenemos esperanza en Dios y aprendimos que nadie, en ese momento difícil, nadie más estuvo, pero Dios estuvo. Nos deja ver que no hay que pensar en nadie, sino siempre pensar primero en Dios, dándonos una esperanza genuina. Porque cuando todos fallaron, Dios no falló. Dios fue el único que estuvo allí. Y Él no me desilusiona, porque cuando Él dijo que me amaba, mostró que me amaba. Porque cuando Él dijo que estaría conmigo, estaba conmigo. Nunca falló, nunca cambió. Él siempre estuvo para mí. Por esa razón es que yo me puedo dar cuenta, o yo me puedo gozar en las tribulaciones, porque todo esto me da esperanza. Concluimos. Dios no nos dijo que no tendríamos problemas, pero no hay mayor problema que todos pudiéramos tener que el pecado. Pero ¿saben? No hay mayor bendición que Dios. Fíjense en eso. El mayor de todos los problemas que la humanidad tiene es el pecado. Pero la mayor de todas las bendiciones que podemos obtener es ser justificados por Dios. Y ¿saben? Todas las bendiciones, las mejores, son nuestras. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Ya no estamos siendo enemigos de Dios, sino que ahora estamos bajo la gracia, disfrutando de Dios. Ya no tenemos que intentar resolver nuestro problema, sino que nuestro problema ya está resuelto. Y si estamos en Cristo, estamos del lado correcto. Pero si estamos fuera de Cristo, estamos siendo sus enemigos. A veces es duro que esto se nos diga. Pero si te estás dejando llevar por el pecado y tu vida termina en la condición en la que tú estás, habrás perdido, habrás sido condenado para siempre. Pero todo puede cambiar hoy. Si es que hoy quisiéramos ser justificados, este es el momento. Busca a Dios hoy. Busca estar en paz con Dios. Busca esa justificación que Él está ofreciendo por las últimas semanas, para que de esa forma puedas obtener todas las cosas que ya hemos mencionado. Porque así se ve la gracia de Dios, que no solamente obtenemos la justificación, sino que aún hay más cosas por disfrutar. Que Dios les bendiga.